Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y en este asunto de Wikileaks y Julian Assange, México pues también salió a relucir. Hay que recordar algunos de los acontecimientos fundamentalmente plasmados en los cables de esta agencia internacional informativa. Vamos a dejarlo de esta manera. Y es que se decía, por ejemplo, que los cuerpos de seguridad en el país se quejaban de la falta de coordinación. Se decía que incluso los comandantes de las Fuerzas Armadas en el país proponían un estado de excepción. Se dijeron tantas cosas que incluso el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa tuvo que salir y desmentir. Pero en el ámbito de la política nacional se habló también del 2006, de México y el 2006, y se habló de personajes centrales como Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en uno de los cables se decía que tanto el Partido Revolucionario Institucional como Acción Nacional, pues habían elaborado un proyecto común para sacar de la competencia electoral al nacido en Tabasco. Pero de Andrés Manuel López Obrador se dijo hace unos días, y por eso es que estamos tocando este tema, que el propio Andrés Manuel había propuesto al embajador de Estados Unidos en nuestro país, cuando había presentado su presunto plan de gobierno a partir de 2006, pues Andrés Manuel resulta que había propuesto hacer lo que ahora le critica al presidente Felipe Calderón, es decir, darle poder al ejército y mandarlo a tareas de combate a la delincuencia organizada. Obvio es que personajes cercanos al tabasqueño como Dolores Padierna dijeron que esto no era verdad, que simplemente era profesionalizar las tareas específicas de las Fuerzas Armadas. Haya sido o no, vamos con el siguiente trabajo en donde analizaremos qué pasó con el 2006 y Wikileaks. El escándalo fue mayúsculo. ¿Quién se habrá imaginado que la desconfianza entre las corporaciones de seguridad pública en el país y las Fuerzas Armadas llegaría a tal grado? Y es que apenas el ejército mexicano y la Armada montaban un plan en contra de células del crimen organizado, los infiltrados de las policías federal y las estatales daban al traste con los operativos de inteligencia puestos en marcha con meses de anticipación. Por eso es que el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, deploró la corrupción interna e incluso propuso aplicar el estado de excepción, debido al desbordamiento de la violencia en el país. Pero así como otros temas que debían haber conservado la reserva llegaron a las primeras planas de los periódicos en el país. El culpable, Julian Assange y su agencia, Wikileaks. Es el poder del contenido de la información, lo que el gobierno teme a que sepas tú o yo. Pero ya se sabe del alboroto que el australiano originó en prácticamente todo el mundo, y es que el paradigma de la transparencia total se convirtió en un dolor de cabeza para los mandatarios de una buena cantidad de países, además de un puñado considerable de personajes públicos que padecieron en carne propia la incontinencia verbal de Assange. Entre los cables que aún llaman la atención están los que se refieren al 2006 mexicano, es decir, a los días de la batalla electoral en la que Andrés Manuel López Obrador fue un personaje fundamental. Uno de ellos, el 06 México 505. De acuerdo con la versión de Wikileaks, el tabasqueño se reunió con Tony Garza, entonces embajador de Estados Unidos en México, y le dijo directo: para que su gobierno, el de López Obrador, sea efectivo, va a necesitar que Estados Unidos juegue un papel determinante en sus programas. Esto sucedió el 23 de enero de 2006. Además, y según la agencia, el entonces candidato perredista ofrecía no integrarse a ningún bloque antiestadounidense. La seguridad pública sería una de sus prioridades y para esto daría más poder y autoridad al ejército, para que combatiera al narcotráfico y el terrorismo. Y es que, dijo López, los militares son menos corruptos que las demás agencias de seguridad, por lo que también acotaría a la PGR, que es demasiado corrupta, según la versión del cable. Aunque no se dice, los opositores de Andrés Manuel han interpretado que empoderar al ejército era tanto como aceptar que el nacido en Macuspana pondría en marcha un operativo como el que ahora le critica a Felipe Calderón. Pero hay más. De acuerdo con el cable 06 México 2409, Manuel Espino Barrientos habría tendido lazos de negociación con Roberto Madrazo y con el Baester Gordillo Morales para obstruir el paso del abanderado del Sol Azteca. De acuerdo con la agencia australiana,
El temor del PAN hacia López Obrador era tal que habría llevado al duranguense a ofrecer posiciones, a cambio de parar al oponente de Calderón. Andrés Manuel aceptó la verdad del contenido del cable en el que se habla de él. Espino Barrientos ha negado la versión. A fin de cuentas, y a 5 años de distancia, la verdad tal cual quizá no se pueda conocer, pero quedan la versión y la duda, aunque también una certeza que el nada es consuelo. El poder tiene sus propias reglas, y las alianzas de Dios con el diablo son tan cotidianas que a pocos podrían asombrar ya. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.